En Viceversa de hoy, la pregunta inspiradora del programa era, ¿la cárcel rehabilita a los presos? Y recién hablando con uno de los invitados, de los interlocutores, me decía y me retrucaba casi provocativamente, y me gusta eso, ¿tiene la obligación la cárcel de rehabilitar los presos? Bueno, inspirado en un encuentro periodístico que tuvimos hace ya algunas largas semanas con un conocido hombre del delito de la provincia de Santa Fe, Ricardo Albertengo, protagonista de 2 episodios muy dramáticos en distintos momentos de su vida y dedicado a un mundo delictual muy cruel, es que nosotros vamos a preguntarte hoy, ¿la cárcel rehabilita a los presos? El que entra a la cárcel, ¿sale mejor o sale peor en realidad, no? Si vos pensás que sale peor, tenés que decir que no. Si pensás que sale mejor una persona detenida, tenés que decir que sí. Que entendió el mensaje del sistema, que entendió el mensaje de la sociedad y obviamente de la corporación jurídica, la situación del Poder Judicial, es decir, de ofrecer una sanción y de reconvertir esa vida delictiva en algo, en otra cosa. Bueno, esto lo venimos difundiendo ya hace algunos días atrás. Sobre este tema vamos a hablar, por un lado, con Ricardo Albertengo, digamos, está enlatado, está en la prisión en estos momentos en Piñeiro, y por el otro lado con el funcionario Pablo Cococcioni. El doctor Cococcioni es la autoridad máxima del servicio penitenciario de los asuntos penales de los detenidos en la provincia de Santa Fe. Sobre este tema, 30 minutos Viceversa. Auspician Viceversa. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. La Reina. Finca del Rey. Paladini. Nacimos para esto. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Aquí en Viceversa haremos una pregunta, ¿no? ¿La cárcel rehabilita a los presos? Estamos con el doctor Pablo Cococcioni. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, a usted. Hay una ilusión que tiene que ver con los conceptos que se discuten socialmente. ¿La cárcel debe rehabilitar a un preso? A ver, la cárcel es parte de una política criminal que son los medios que tiene el Estado para hacerle frente al problema de la delincuencia. Esta política criminal persigue múltiples finalidades y está bien que las persiga. Cuando el Código Penal le dice a usted que si comete cierto delito recibirá o deberá recibir cierta pena, ahí está logrando un efecto ya antes de la cárcel, disuadirlo. Cuando el juez impone una condena luego de un juicio, le está retribuyendo el delito cometido y haciéndolo responsable de que, pudiendo elegir otra conducta, eligió el delito. Por ende, sí, una vez que llega ese tercer momento, que es el cumplimiento de la pena, ahí 2 de las 3 finalidades ya están cumplidas. Queda una tercera, que es hacer el máximo esfuerzo para, en los casos en que sea razonablemente posible, tratar de reducir el riesgo de que cuando la persona salga en libertad cometa nuevos delitos. Ahí es donde entran las estrategias del sistema penitenciario, que por supuesto no son el fin absoluto de la pena, ni tampoco puede decirse que cuando una persona está presa, sale y comete un delito, es porque el sistema penitenciario no lo hizo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque el derecho penal se basa en atribuirle una responsabilidad a una persona por un acto voluntario. Por lo tanto, el Estado no puede responder en ese sentido. La persona debe hacerse cargo de sus actos y sería contradictorio decir que cometen delitos porque no lo resocializaron bien. Te pregunto, Pablo, vos como autoridad del área, ¿no debe el Estado intentar hacer todos los esfuerzos posibles desde la cárcel para que esa persona que ingresa, muy joven a veces, después de haber cometido un delito, salga mejor de lo que ingresó? El Estado debe hacer un conjunto de esfuerzos preventivos
porque no todo el sistema penal es la aplicación de la pena estatal. Las funciones de policiamiento preventivo tienen una eficacia indudable y lo estamos viendo ahora con la baja de todos los índices criminales en la provincia de Santa Fe. Pero sí, una vez que llega ese momento, es indudable que la cárcel debe al menos ofrecer al condenado la posibilidad de realizar actividades que le permitan una superación personal y una vida distinta al momento de quedar en libertad. Esto no quiere decir que funcione aritméticamente en cada caso. El tratamiento penitenciario es individualizado. Lo voy a explicar con un caso casi de manual. Una persona que está condenada por violación y es reincidente por cuarta vez, realmente el margen de acción que tiene el Estado a través del sistema penitenciario es casi, te diría, está limitado a brindar un trato digno y que la ejecución de la pena se cumpla en las condiciones más humanas posibles. Y hay otros casos que a lo mejor van a permitir una expectativa un poco más promisoria. Una persona que a lo mejor cometió un delito contra la propiedad sin grave violencia y entra por primera vez, a lo mejor esta primera pena es disuasiva y no lo vuelve a hacer. Bueno, por primera vez en tele vas a ver y vas a escuchar la voz de una persona que pesaba una condena unificada de 37 años, Ricardo Albertengo. Esto fue dictado en el 2010 por distintos delitos, entre ellos un homicidio en el año 1994. A mí en aquel momento era un joven cronista en un bar céntrico, a un rehén inclusive de ese bar del pleno centro de la ciudad de Rosario. A partir de allí estableció un vínculo muy estrecho entre los centros de detención penal y su propia vida. Hablamos de Ricardo Albertengo, un hombre formado culturalmente y socialmente en un sector medio de la sociedad económicamente. Vivía en el centro, sus padres profesionales y demás, hijo único, una historia realmente muy particular, ¿no? Y que también dispara el prejuicio. El hombre que se dedica al delito es un hombre que viene de la pobreza, de la carencia material, en este caso no, y es un hombre que en estos momentos tiene que soportar al menos la solicitud de una pena de prisión perpetua. Fuimos a Piñeiro, hablamos con él, nos pidió algunas reservas, que su rostro no quede expuesto demasiado visible, entonces vas a ver una construcción audiovisual particular al respecto, alrededor de esta situación, realizada por nuestro compañero José Grasso, por Fede de Rache. Entre ellos también nos ayudaron a construir visualmente este encuentro con un delincuente hoy al cual la justicia le pide prisión perpetua. ¿Tu nombre completo? Ricardo Albertengo. ¿Cuántos años tenés, Ricardo, vos? Soy clase 66, cumplí 51 años. Yo soy instructor en muscularización, soy personal trainer, soy preparador físico, soy masajista, soy técnico en salud. Ingresé por primera vez a un penal a los 18 años. ¿Por qué? Por robo. ¿Robo? Por robo. ¿Y qué pasaba que te tuviste que robar? ¿Vos querías tener más de lo que podías? ¿Qué pasa ahí cuando uno se decide ir a robar, viste? No, para serte sincero, a ver, yo vengo de una clase media alta. Ah, mira. Y padres arquitectos, hijo único, egresado de la San José, tuve instrucción militar en su momento. Si te hablo de carencias, mentiría. Yo puedo reconocerme en el tiempo como una persona que por convicción vivió del delito. Yo, en mi vasta historia, si se quiere decir criminal, he podido analizar que existe dos tipos de delincuencia. La delincuencia por ocasión y por convicción. El 90%, 95% del penal está poblado de delincuentes por ocasión. Son consecuencia de, no tienen convicción alguna, simplemente no les ha quedado otro remedio, a veces por historias familiares, a veces por, qué sé yo, por la necesidad misma. El verdadero delincuente es aquel que se forma como tal. ¿Vos estudiaste o estudiabas para hacer así, para hacer eso? Digamos que yo tuve no la suerte, porque
Mirá dónde estoy, no sería suerte la palabra. Quiero decir que yo tuve la oportunidad de pertenecer a una generación de gente grande que podían brindarte una escuela dentro de lo que era el margen del delito o de la acción delictual. ¿Y dónde era esa escuela? Yo era un pibe en medio de rodeado de gente ya grande, yo tenía 20 años, yo tenía 40, 50 años, y venían con una escuela del delito en la cual antes, por ejemplo, qué sé yo, si se entraba a un lugar y había una mujer embarazada, automáticamente te ibas. Si entrabas a cometer un delito en un lugar, siempre que hablamos de delito hablamos de robo. Yo me he dedicado al robo únicamente. Con características particulares, jamás entré a una propiedad, jamás toqué un bien personal. Siempre me pareció un avasallamiento el ingresar a una propiedad o tocarte algo que es tuyo, que por ahí tiene un valor afectivo. ¿Entendés? Por eso jamás toqué esas cuestiones yo. Pero robaste una clínica, por ejemplo. Instituciones en donde todo bien era recuperable. El robo tiene que ver con bienes que hacen al dinero específicamente y que son bienes recuperables, nada más. Jamás me adueñaría de una vida de una persona, como jamás me adueñaría de un efecto personal de alguien. ¿Y cuándo pasó?